Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El Padre les continúe bendiciendo. Saludos para todos en esta mañana. Vamos a ver ya por aquí quién tenemos entonces conectado en esta hora. A ver, ya quién tenemos conectado. Ahí está mi hermano Juan Manuel, el hermano pastor Juan Manuel, desde Bucaramanga, la ciudad bonita. Ole, mano. Manito, el Señor Jesús lo bendiga, mano. Qué bolera, mano. Bueno, ahí está el hermano pastor Juan Manuel, ahí está Alonso Monge. Hola, ¿qué tal, Alonso? Muy buenos días. El Señor Jesús lo bendiga. Saludos. Mi hermano Gastón, mi hermana Ani, buenos días. El Padre les continúe bendiciendo. Saludos en esta mañana. Mi hermana Gabriela, amén, amén, amén. El Padre la bendiga más. Mi hermana, saludos. Y bueno, aquí estamos agradecidos con el Padre por este tiempo, por poder juntos nuevamente estar aquí compartiendo esta vida de fe. Carolina alias Nina, el Padre te bendiga. Geisel Jara, hola, ¿qué tal? El Padre la bendiga, saludos. Y bueno, agradecidos con el Padre por un día más, porque con el entendimiento sabemos que un día más significa un día menos y hoy estamos más cerca que cuando creímos al principio, un poquito, y el que ha de venir vendrá. Mi hermano Jairo Guzmán, el Señor Jesús te bendiga. Mi amada hermana María Teresa, muy buenos días. El Padre la continúe bendiciendo. Y bien, sin más dilación, hermanos amados, para entrar en materia, vamos a encomendarnos a Él, a su gracia, a su buena voluntad. Amén, mi hermana María Teresa. Vamos a clamar al Padre por medio de la fe en su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que a través de esa obra gloriosa, maravillosa del Espíritu Santo, sea Él trayendo la revelación por medio de la palabra escrita en nuestras vidas. Vamos a disponernos en esta oración, en nuestra mente y en nuestro corazón. Recuerden confesar y reconocer esa deidad, esa exclusividad, esa soberanía suya. Estamos disponiendo nuestra mente y al recordar esa misericordia, ese amor y esa bondad suya por medio de su Hijo Jesucristo, perdonando nuestros pecados, disponemos nuestro corazón. Fred Villalta, el Señor Jesús te bendiga. La tía Roxana, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Y bien, entonces nada, oremos. Dios el Padre, en el nombre maravilloso de tu Hijo amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te doy gracias, Dios de los vivos, por este tiempo maravilloso que yo y mis hermanos, puestos de acuerdo, podemos venir y presentarnos delante de ti, Padre, para reconocer y confesar, Señor, esa deidad, exclusividad, soberanía tuya como el único Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra, de todo cuanto existe y de todo cuanto hay. Y también, Padre nuestro, para reconocer y confesar a tu Hijo Jesús el Cristo, al que enviaste a este mundo, como único, suficiente Señor y Salvador de nuestras almas, para manifestar que ha sido y es tu gracia, tu misericordia, tu amor y tu bondad las que nos permiten, Señor, estar hoy delante de ti, tener esta comunión contigo, poder disfrutar de tu santidad y decirte, Abba, Abba Padre, Padre nuestro. Te damos gracias, Dios de los vivos, porque es tu misericordia, tu amor y tu bondad la que, Señor, hoy nos permite, Señor, estar aquí. Te alabamos y te bendecimos por esta salvación tan grande, por esa obra perfecta, Señor, de tu Hijo en la cruz, por esa sangre preciosa, Señor, derramada, para que hoy recibiéramos, Señor, esta tu gracia, tu salvación. Tuviéramos, Señor, esta comunión contigo y dijéramos, Señor, Abba Padre nuestro. Gracias en el nombre maravilloso de Jesús. Te alabamos y te bendecimos, te glorificamos, Señor. También en esta hora, Padre, puestos de acuerdo, venimos delante de ti en su nombre. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, para clamar que obres con tu Espíritu Santo por medio de tu palabra escrita, que nos des la sabiduría, el conocimiento, el poder y la revelación, Señor, de tu voluntad por medio de la palabra escrita, que a través de ella nosotros podamos comprobar cuál sea, Señor, esa buena voluntad tuya, perfecta y agradable para cada uno de nosotros. Capacítanos y ayúdanos, Señor, por medio de esta tu palabra, a vivir para la gloria tuya, Señor. Ayúdanos, Señor, a manifestar la vida resucitada de tu Hijo Jesucristo, resucitado en nosotros y a través de nosotros. Forma, Señor, por medio de tu palabra, el carácter de tu Santo Hijo Jesucristo en cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser como nuestro Maestro, a ser como nuestro Señor. Por amor a tu nombre te lo pedimos, Padre bueno. A tu gracia, Señor, a tu buena voluntad, encomendamos este tiempo. Y en el nombre maravilloso de tu Hijo amado, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén y amén, amén. Ahí está también doña Mariela Ortiz desde Bucaramanga, María Lucero, Lucerito, el Señor Jesús te bendiga. Doña Ana, el Señor la bendiga, saludos.
Y bien, amados hermanos, continuamos con nuestro estudio sistemático de la carta a los Efesios. Maravilloso, maravilloso tiempo, maravilloso. El Señor que nos ha permitido, de verdad, casi que, digámoslo así, capítulo, versículo por versículo e incluso palabra por palabra. Mayra Vega, el Señor te bendiga. Poder estudiar de manera sistemática, así, esta carta a los Efesios, y ha sido pues maravilloso. Le damos gracias al Señor por esta bondad, por esa misericordia suya. Ya estamos prácticamente en la recta final de esta carta a los Efesios, en el capítulo 6, estamos aprendiendo acerca de lo que es como tal esa armadura del creyente. Y bueno, teniendo en cuenta pues que esto nos hace, digamos, recapacitar acerca de el tener claro el entendimiento con respecto a la batalla espiritual que día a día como creyentes estamos librando. Y eso no es entonces algo que debemos tener en poca estima, sino que debemos ser conscientes de esta realidad y saber entonces que de alguna manera, como el Señor Jesucristo mismo nos lo manifestó, velad y orad que no entréis en tentación, porque a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y tenemos esa batalla y esa lucha, y es una lucha espiritual, no es contra carne ni sangre. Por ende, las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Es una lucha, es una guerra que se está viviendo entonces en el reino espiritual. Pilato, cuando entrevistó a nuestro Señor Jesucristo, Poncio Pilato, el gobernador romano, cuando entrevistó a nuestro Señor Jesucristo, le pregunta: ¿acaso eres rey? Y el Señor le manifiesta: sí, para esto he venido al mundo. Tú lo dices, y yo para eso he venido al mundo. Pero mi reino no es de aquí. Mi reino no es de este mundo. En esa primera venida de nuestro Maestro Señor Jesucristo, entonces Él vino para instaurar su reino, y el reino ya está instaurado. Solamente que con el entendimiento debemos discernir que ese reino suyo es un reino en el mundo espiritual. ¿Ven? El reino de los cielos, por eso lo llama así, el reino de los cielos, el reino eterno. Porque este mundo físico, este mundo material, dentro del plan de Dios, escúchenme bien, está cumpliendo un propósito únicamente temporal. ¿Ve? Por eso la Biblia nos exhorta y nos entonces anima a poner la mirada en las cosas que no se ven, porque las cosas que no se ven son eternas, pero las cosas que se ven son temporales. ¿Ve? Y ahí entonces la palabra de Dios, bueno, Dios que no miente, Dios que no se arrepiente, vemos claramente cómo, digámoslo así, en este tiempo se ve y se manifiesta esa realidad con lo que nosotros vemos acerca del calentamiento global. ¿Qué es realmente entonces ese calentamiento global? El calentamiento global es simplemente que la palabra de Dios se cumple. Primera de Pedro, el Señor está manifestando esa realidad. Miremos rápidamente, por favor, para que de alguna manera entonces no piense que si usamos productos, digamos, o colaboramos con el medio ambiente, no quiere decir que no debamos vivir rectamente y con conciencia. Pero que segunda de Pedro, como tal, en el capítulo 3 dice acerca del día del Señor y del advenimiento del Señor, de su segunda venida. Dice,
Cuando hablan acerca de los que se burlan de esa segunda venida del Señor, dice claramente en el versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. ¿Ve? Los elementos ardiendo, y la tierra y las cosas que están en ella serán quemadas. Así que bueno, el Señor ya, como les digo, esta carta fue escrita hace más de 1900 años, cuando de esto no había ni siquiera sombra de que iba a ocurrir. Pero ahí está claro y está dándonos entonces entendimiento el Señor acerca de cuál es esa realidad de este mundo físico, de este mundo material. Todas las cosas que usted y yo vemos entonces van a ser quemadas, saladas, todo fue pasado por fuego. Y ese calentamiento global del que tanto hablan y de que no use spray, de que es algo que entonces es la realidad de lo que la Biblia nos está dando acerca, testimonio de lo que ya Dios, que no miente, que no se arrepiente, ha decretado para este mundo físico, para esta creación. Por eso es importante que discernamos, tengamos el entendimiento acerca de que el reino de nuestro Señor Jesucristo, que Él vino a instaurar en su primera venida, es el reino eterno, el reino espiritual. Y no quiere decir que pues en su segunda venida no vaya también a haber un reinado suyo, donde esta creación va a poder y va a disfrutar de esa justicia suya. Porque dice la Biblia que la creación, que esta creación como tal gime también y espera ser redimida y la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Claro que sí, ese es un periodo maravilloso dentro del plan de Dios, que nosotros tenemos entendimiento, se conoce como en su segunda venida el reino milenial de Jesucristo sobre la tierra. Eso es lo que la Biblia enseña y eso es lo que pues hasta ahora el Señor pues me ha permitido por gracia recibir y por gracia también compartirles. Y dice uno pues hasta ahora porque bueno, tenemos el entendimiento de que en realidad hemos sido y estamos siendo formados y capacitados por el Señor, pero con respecto a eso, digámoslo así, esa es la claridad y el entendimiento que el Señor entonces nos ha permitido tener con respecto a esa su segunda venida y a ese reino milenial del Señor Jesucristo con sus santos aquí en esta tierra, en esta creación. Bueno, hermanos, entonces continuamos hablando de que entonces en esa lucha, en esa guerra espiritual, pues debemos tener conscientes de que somos militantes, por lo tanto, debemos estar preparados y acondicionados para esa batalla. Y está haciendo el símil y está poniendo la comparación como, digamos aquí, un soldado, en este caso ya de los ejércitos de la época, llámese romano o llámese griego, donde esa vestimenta suya de guerra pues constaba de 6 elementos básicos: el cinto, la coraza, el calzado, el escudo, el yelmo y la espada. Comenzamos viendo el significado acerca de el cinto de la verdad y la coraza de la justicia. Que el cinto de la verdad es, con que está ceñido los lomos, es la integridad, la honestidad del creyente. Esté viviendo y esté llevando realmente una vida en honestidad para con Dios, para con su familia, para con la iglesia, una vida que no es una vida producto de la hipocresía y de fingir. Ese es lo que le da entonces la fuerza, digámoslo así, el empuje para estar firme. Veamos acerca de la coraza, muy importante, de la justicia, que es esa vida del creyente en obediencia a la palabra revelada y manifestada de Dios en cuanto a lo que es
su voluntad, para que vivamos ética y moralmente de una forma, de una manera correcta, en justicia, en santidad, delante de Él y delante de los hombres. Y que lo que causa la palabra de Dios es que provoca esa santidad y esa justicia en el creyente es la ley expresada en los 10 mandamientos, el decálogo. La ley es santa, es justa y es buena. ¿Recuerdan? Romanos, rápidamente. Capítulo 7. Versículo 12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Oh. Pero la ley tiene la limitante de que no nos justifica. Y no nos estamos justificando y no somos justificados por medio de la obra de la ley, sino por la gracia bendita de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos entendiendo que hablar acerca de obedecer esa ley mosaica, esa ley de los 10 mandamientos, no es por medio de lo cual nosotros estamos justificándonos delante de Dios, sino que a través de la obediencia y la observancia de ella estamos santificándonos y justificándonos en esta carne. Esa es entonces la coraza de la justicia, para más o menos hacer un pequeño resumen y no estar tan perdidos, digamos, los que tal vez se conecten solamente a este estudio o los que no tuvieron la oportunidad de participar del pasado y están en este. Bien, continuamos allá en Efesios capítulo 6, versículo. Seguimos con el 15 y el 16, les decía. 15. Dice: calzaos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Bueno, maravilloso poder tener claridad a qué está haciendo referencia aquí, al calzado. El calzado, el tipo del calzado al que aquí está entonces haciendo referencia es a las botas con, digámoslo así, clavos o puntillas en la suela que eran única y exclusivamente de uso del ejército, de los soldados romanos, y era, digamos, casi que de alguna manera uno de sus principales, llamémoslo así, de sus principales, espere que se me falta la palabrita, de sus mayores ventajas. Esto es maravilloso porque ese tipo de botas, piensen ustedes, unas puntillas en la suela, era algo importantísimo para poder hacer que pudieran permanecer de pie y que tuvieran agarre. Y eso, como les digo, era prácticamente algo exclusivo de ese ejército romano, y era algo que les daba una ventaja, una superioridad con respecto a sus adversarios, mientras la mayoría de los demás peleaban descalzos. La mayoría de los demás, escúchenme bien, peleaban descalzos, y usted entiende el sentido de estar descalzo: a chuzarse, a cualquier cosa, cortarse. Y si están desprotegidos los pies, pues imagínense la movilidad y el poder estar en pie. La vulnerabilidad es total. Los romanos se enfocaron mucho en el calzado, al punto, como les digo, de perfeccionarlo de tal manera que era una de sus principales ventajas contra los enemigos, porque mientras como los demás peleaban tal vez en sandalias, descalzos, ellos tenían botas de carnaza y
con clavos en la suela para que efectivamente no se resbalaran, para que efectivamente no se punzaran, y eso, digamos, les daba, como les estoy diciendo, una superioridad al momento del combate. Ellos se enfocaron en el, digamos así, calzado para poder estar entonces firmes. Y aquí dice claramente, y lo está comparando, escúcheme bien, ese calzado dice con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Qué es entonces lo que, digámoslo así, le da esa firmeza al creyente? El poder, escúcheme bien, no solamente conocer, sino entender de la forma, de la manera correcta, el Evangelio de la gracia. El Evangelio de la gracia, que es ahora justificado por medio de la fe en Jesucristo, que tenemos paz para con Dios, que lo que hace y lo que permite que nosotros podamos entonces tener y que estemos seguros, de que tenemos esa comunión con Dios, es esa buena noticia de que el Hijo de Dios vino a este mundo, vivió, murió, resucitó y en la cruz derramó su sangre. Y a través de esa sangre, de ese sacrificio, de ese pago con su vida, por mi pecado, por nuestros pecados, hoy la deuda que teníamos con Dios y debíamos pagar con lo único que podíamos o que tenemos, que es la vida, Él la saldó. Recuerdan la palabra en la cruz, tetelestai, cancelado es, pagado está. Tener esos, digamos, ese entendimiento con respecto a el contenido eficaz, el resumen ejecutivo del significado de la palabra de la cruz, del Evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo, que es la buena nueva, la buena noticia, pero que esa buena noticia ha sido y ha derivado de tener el entendimiento, claridad acerca de la mala. Y la mala es que el hombre está en deuda por causa del pecado con el Dios Santo que lo creó, y que de la única manera, de la única forma que puede o lo único que tiene para pagar es con su vida. Y que al pagar con su vida, entonces está eternamente muerto, destituido de su gloria. Y que la buena noticia es que estando así, muertos en pecados y delitos, Dios el Padre envió a su Hijo al mundo a morir en esa cruz y con su vida pagar por ese pecado. Que ahora Él es entonces nuestra justicia, hemos sido por medio de Él hechos justicia de Dios. Como dice en Corintios capítulo 5, versículo 21, ¿se acuerdan? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia en Él, justicia de Dios. Que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que Él es el sustituto. Que Él es el que toma nuestro lugar. Que en la cruz hay una transacción legal que se está llevando a cabo, donde la justicia de Dios está quedando satisfecha, y ahora Dios puede derramar su misericordia, su gracia salvadora sobre nosotros sin comprometer Él mismo su integridad, sin dejar de ser justo. Puede hacer misericordia.
¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Y Dios no puede, digamos, falsear su palabra. Y el Señor Jesucristo, allá en Mateo capítulo 5, dijo claramente: yo he venido para abrogar la ley y he venido para cumplir. Y efectivamente vino para cumplirla, porque la ley dice que la paga del pecado es la muerte. Y el Señor Jesucristo, la Biblia nos está enseñando, es esa víctima, es ese cordero señalado por el Padre, aprobado por Él, santo, sin mancha, sin defecto, para el sacrificio. Porque no puede quedar el pecado sin la justicia de Dios, sin ser satisfecha, sin ser cubierta. Y dice literalmente así en Romanos 5, volvamos por favor. Romanos, escúchenme bien. Romanos 5, capítulo 1, escuchen bien. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ojo. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdese, es para estar ¿qué? Firmes, para no resbalarse, para estar aferrados al suelo. Y ese evangelio es lo que hace que nosotros podamos estar cimentados, aferrados, estando aferrados, cimentados, al entendimiento acerca de que ese evangelio es a través de Jesucristo, que tenemos paz para con Dios. Y que esa paz es una paz no como la que el mundo da. Mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿Recuerdan allá en el Evangelio según San Juan? Les digo, en el capítulo 13, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo os la da. Porque ¿a qué se está refiriendo el Señor? A que la paz suya es una paz diferente a la que el mundo ofrece. La diferencia entre la paz que de la paz que el Señor está hablando por medio de Él y a través de su evangelio, tiene una connotación totalmente diferente al concepto que como tal nosotros en este mundo manejamos acerca de la paz. Porque en el mundo, por más que los seres humanos se propongan, luchen, traten, no hay otra cosa, escúchenme bien, prácticamente en el mundo se habla más de paz que de cualquier otra cosa. Los enfoques, los esfuerzos de los gobiernos, la mayoría de los recursos, si la plata, el dinero que se usa para hablar de paz se usara para mitigar el hambre del mundo, no existiría hambre, créanme. Miren los datos. No habría hambre, no habría ni una sola persona aguantando hambre en el mundo si todos los recursos que se canalizan para tratar de lograr la paz se enfocaran para mitigar el hambre. ¿Y saben cuál es el punto? El punto es uno. No hay justicia en el hombre. No hay justicia en este mundo. Y es una paz de la que se habla, de la que tratan, es una paz sin justicia. Y una paz sin justicia no es paz. Entendamos, hermanos amados. Una paz sin justicia no es paz. Para que pueda realmente el conflicto cesar.
Esa paz debe ir entonces acompañada por justicia. Los motivos que provocaron el conflicto tienen que realmente en justicia quedar resueltos. Si no, finalmente, entonces no se puede hablar de paz, sino de un simplemente armisticio, donde se hace de alguna manera un acuerdo de facto, provisional, de no agresión, pero que eso se está haciendo con un solo fin, con un solo propósito, de aprovechar ese tiempo para ver de qué forma, de qué manera me fortalezco más para finalmente venir y acabar por completo con mi adversario, con mi enemigo. Nosotros, digamos en este caso, pues yo que soy de Colombia y tengo conocimiento del conflicto, y ustedes aquí en Costa Rica también habrán oído, han escuchado, han, digamos, hablado de paz allá en Colombia, y por eso tiene uno la experiencia, y de eso es que habla. Porque esa paz, digámoslo así, esas paces o esos acuerdos de paz de los que ellos hablan, o de los que se han firmado y salen en la prensa y salen por toda el fuerte, no llegan a ningún lado. Y la realidad, usted y yo, entonces, bueno, usted y yo no, nosotros como digamos mismos colombianos nos damos cuenta es otra, porque no hay paz. Sino que finalmente lo único que está habiendo es eso que les estoy diciendo. Aprovechamiento para de alguna manera, a través de otras técnicas, de otras tácticas, lograr por fin la victoria. No hay paz en este mundo, y no hablamos, y no puede ocurrir la paz si no hay esa paz, no hay una justicia. Por eso es importante tener claro esa doctrina maravillosa de la expiación sustitutiva, de la que el Señor nos está instruyendo continuamente, no solamente este domingo que pasó, sino continuamente. Entender el Evangelio, el corazón, el mensaje, el centro del Evangelio es poder entender la doctrina sustitutiva, que el Señor es el sustituto, así como el Señor durante 4000 años, por medio de los sacrificios de las ovejas, de los corderos, de los becerros, estaba manifestando que efectivamente su justicia tenía que ser cumplida. Sin embargo, que ese cumplimiento de su justicia se iba a llevar a cabo por medio de una víctima inocente, a la que se le iba a transferir la culpa. Ese es el corazón del Evangelio. Ese es el calzado del apresto del Evangelio de la paz. El significado correcto, el corazón del Evangelio. De que podamos y entonces tengamos claridad de que justificados por medio de la fe en Jesucristo tenemos paz para con Dios, porque Él es nuestra paz, porque Él es el Cordero de la Pascua. Que Dios por medio de Jesucristo está pasando por alto nuestros pecados, pero que su justicia no está quedando impune. Que la falta gravísima de la traición entonces cósmica, de que la criatura, polvo de la tierra, afirme su voluntad delante del soberano Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en ellas hay, tiene que ser penalizada, tiene que ser castigada. Y el castigo es la vida. Es la vida. Y en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la justicia de Dios está haciendo, la demanda de Dios por su santidad, en su integridad, su justicia, está siendo satisfecha.
porque no está quedando impune. Porque lo que Dios está demandando se está llevando a cabo por medio de su Hijo Jesucristo. Ese es, hermanos amados, digamos, lo que hace que usted y yo estemos de pie. El corazón del Evangelio, importantísimo. Todo es importante, pero con la connotación, como les decía, de este calzado, de los aprestos del Evangelio, de la paz, es eso. Piense usted, puede tener una espada muy filosa, puede tener un escudo muy potente, todo lo que usted quiera, pero si usted al momento de pelear puede estar muy bien preparado, puede estar muy bien, todo lo que quiera, pero si al momento de pelear usted no está firme, se resbala. No tiene entonces en los pies firmeza. Ustedes saben cómo es. Trate de hacer un ejercicio, trate de hacer un movimiento, cualquier cosa. Y si no tiene estabilidad en la pisada, es en vano el resto prácticamente. Si el cimiento no está firme, no está bien puesto, el resto pues prácticamente no tiene. Y entonces, digamos, calzado con los aprestos del Evangelio de la paz es poder, escúchenme bien, tener esa claridad acerca del mensaje, del corazón mismo del Evangelio, el resumen ejecutivo, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos en él justicia de Dios, de manera que Él sea el justo y el que justifica, el que es de la fe en Jesucristo, que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es su justicia, su vida recta, está siéndome imputada a mí, y mi injusticia, mi vida pecaminosa, le está siendo imputada a Él. Que hay una transferencia de, entonces, justicia en el sustituto. ¿Pero qué por qué? ¿Pero por qué? Bueno, por una razón sencilla. Porque la Biblia nos da testimonio que desde la eternidad Él, el Hijo, se ofreció como fiador. ¿Se acuerda claramente? En Hebreos dice claramente. Cristo es el literal fiador de ese nuevo pacto. Y ustedes ese concepto y yo lo entendemos, ¿o no? ¿Qué es entonces, o cuál es la figura del fiador? ¿Sí lo tienen claro? Hebreos capítulo 9. Me fui. Ay, mita. Estoy en 2. Ay, esperen, perdón. Búscame amor, por favor. Fiador de un mejor pacto. Sí, 7:22. Aquí, sí, perdón. Aquí está. Es que no me había dado cuenta de la hora, disculpen, y todavía nos falta todavía el escudo de la fe. Ay, Dios mío. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. ¿Ok? Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. En la antigüedad, en la eternidad pasada, el acuerdo intertrinitario en Dios, en la Trinidad en Dios, el Hijo se ha convertido ante el Padre como fiador. Y ese término de fiador usted y yo sabemos. Es una persona que se ofrece voluntariamente a responder por la deuda del otro. Y que en el momento que usted ya sabe, no paga, entonces, o no tiene con qué pagar el uno, ¿qué hace? Efectivamente, que le cobran al otro. Aquí y aquí. Yo soy
un palero, un malapaga. Yo no tengo que pagar, pero sí tengo un respaldo que... ¿Se acuerdan? En el Salmo lo leímos. ¿He de pagar yo lo que no me he robado? Sí. ¿Para qué se ofreció? ¿Para qué se puso? La justicia de Dios está siendo satisfecha. Dios no pierde, porque no puede perder. No puede, deja de ser, entonces no sería Dios. Si no es justo, no puede, no ser Dios. ¿Cómo va a juzgar con justicia el juez injusto? Es precisamente bueno porque juzga con justicia. Eso es la bondad de Dios. Las personas, ay, pero si Dios es bueno, por eso, porque es bueno, está condenándolo al pecador y está enviándolo al infierno, porque es bueno. Si no fuera bueno, entonces, por el contrario, los mandaría a todos para el cielo. Pero Cristo es fiador, como se acuerdan cuando Judá, vayan, recuerden en Génesis, vayan cuando José, sus hermanos se manifiestan a José y dice que deje al hermano, y Judá dice, yo soy el que estoy respondiendo por él delante de mi padre. Ese es el concepto. Él es el fiador y él voluntariamente en la eternidad pasada se ofreció el Hijo ante el Padre de pagar. Y ahí en el Salmo dice, ¿he de pagar lo que no he robado? Sí, Señor. ¿Qué pagar? Porque usted es el fiador de ellos. Desde la eternidad usted se ofreció como fiador. Ese es. Entendamos, nuestra paz es una paz verdadera, es una paz ciertísima, porque está entonces en la justicia. Lo que causa el conflicto, que es el pecado y la culpa por el pecado, el pago por el pecado, la pena por el pecado, la parte penal de la ley, se cumple. Y eso es maravilloso, tenerlo como fundamento. Si de ahí está bien agarrado, el cimiento está bien puesto, es inamovible. Bueno, hermanos, seguimos y vamos al 16, el escudo de la fe. ¿A qué se está refiriendo entonces el escudo de la fe? Importante, rápidamente, hablar de que existía digamos, en este caso, estamos hablando de los soldados y la guerra en los romanos, tenían dos tipos de escudo. Un escudo que era el que usaba la caballería y un escudo el que usaba la infantería. La caballería, como bien lo dice su nombre, son los que van de a caballo y la infantería son los que van de pie. El escudo de la infantería es un escudo pequeño para ir montado a caballo, llevar la lanza y defenderse de las flechas en el camino. O cuando les tiran con la espada, poder. Pero este escudo del que está haciendo aquí de manera específica referencia en el versículo 16, sobre todo tomad el escudo de la fe en que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Está hablando del escudo de la infantería, que es un escudo grandote, ahí lo van a ver. Van caminando y con eso armaban todo un sistema de defensa. Era un escudo más o menos de aproximadamente, según lo que pude investigar, de 80 centímetros de ancho y de 1,40 de alto. Un escudo que los cubría en la totalidad. Y que ese escudo entonces, al que está haciendo referencia y lo llama el escudo de la fe, es el poder entonces tener, bien, puesta en práctica la confianza en la palabra de Dios. Poner en práctica la confianza en la palabra de Dios. Ese escudo es el poder que usted y yo tengamos
sus dichos guardados en nuestros corazones para no pecar contra Él. Donde las promesas de Dios en su palabra, nosotros, escúcheme bien, las tenemos en nuestro interior. Porque ya si van a dar cuenta, aquí dice, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Ve? Todos los dardos de fuego del maligno. Vemos un momentico el Salmo 18, 30. Rápidamente. Salmo 18, 30. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Como les decía, esto cubre todo el cuerpo, este escudo, y es para apagar todo dardo de fuego del maligno. Todo el dardo de fuego del maligno. ¿En qué consiste esos dardos de fuego? En traer, entonces, por medio de la mentira, del engaño, el temor a nuestro corazón. En cuanto a qué, escúchenme bien, muy importante discernirlo, a la seguridad de la vida, en este caso, de la vida de la carne y de la vida como tal, en general, eterna. De la vida de la carne es desde el principio. En Génesis usted y yo vemos, ese es un dardo del enemigo. Con que Dios os ha dicho que de ningún árbol del huerto podéis comer. Inmediatamente, el primer mensaje que le lanza a la mujer es el temor acerca de morirse. En este caso, de hambre. En este caso, de hambre. Nuestro Señor Jesucristo, allá en el Evangelio, según San Mateo capítulo, miremoslo en el Evangelio, lo tienen los tres testimonios, pero miremoslo en el capítulo 6, cuando está en el Sermón del Monte, está diciendo: habla acerca de disculpe, del afán y la ansiedad, y les dice acerca de que, ¿por qué se preocupan? No os afanéis por vuestra vida. Este es el punto, escúcheme bien. ¿Sí ve? Por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Acuérdese, los dardos de fuego del enemigo siempre es venir a traer duda con respecto a una cosa: a la bondad de Dios, a la misericordia, al amor, a la bondad de Dios. Siempre lo que Satanás, a través de la mentira y el engaño, está poniendo en duda es la bondad, no la existencia como tal, sino la bondad de Dios, su providencia.
El Señor es mi ayudador y no temeré a lo que pueda hacerme el hombre, que Él prometió, nunca me dejaré ni nunca te desamparé, que aunque pasaras por el agua, aunque pasares por el fuego, la llama no arderá en ti, y que si pasares por las aguas, estas no te anegarán. Considerad, dice el Señor, las aves de los cielos no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Que si el Padre en su bondad, en su misericordia, tiene cuidado de su creación, en este caso, de las aves, de las plantas, que no son y no fueron hechas entonces a su imagen y conforme a su semejanza, ¿cuánto más ahora que nosotros, entonces, hemos sido reconciliados con Él y hechos hijos suyos? Somos más como tal que las mismas criaturas. Y si aún de esas criaturas inferiores, Él con amor y con su bondad las sustenta, las cuida, ¿cuánto más no va a tener cuidado de nosotros? Y les dice, hombres de poca fe. Porque a esa fe de la que está hablando entonces aquí, en este caso, escúchenme bien, por eso dice el escudo de la fe. Es poder entonces tener la seguridad en las promesas de Dios acerca de nuestro bienestar. De que usted y yo entonces no tenemos, y no, nuestra confianza no está puesta en nuestras capacidades. Nuestra confianza no está puesta en si la economía se estabiliza, en si la empresa, que nuestra confianza está puesta en que fiel es el que prometió, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Recuerdan Hebreos capítulo 2, si sean vuestras costumbres sin avaricias. Miren un momento, por favor. Hebreos, ay, cómo vamos de tiempo, es que ya me empieza, mi hermano. Y bueno, y aquí no puedo decir que me están mirando, porque nadie me está mirando. Hebreos 13, versículo 5. Sean vuestras costumbres sin avaricias, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Sin avaricia es rápidamente. Ay, pues madre, es que, bueno, más me demoro en estar en esto, perdón. Cuando nuestro Señor Jesús, en el Antiguo Testamento, recuerdan al pueblo de Israel, los lleva al desierto. En el desierto desierto os digo, no hay nada. En el desierto os digo, no hay nada. No hay tiendas, no hay pulperías, no se puede sembrar, no se puede nada de eso. Finalmente, había hambre y Él les daba maná. Y llovía y les dio mandamiento. Y les digo claramente, recojan lo que se puedan comer. Y no guarden para el otro día, porque lo que guarden para el otro día se les va a podrir. Y recuerdan, llegó la primera vez y entonces efectivamente al que más agarre. Y cuando les dio mandamiento que el día viernes cogieran, el único día que podían coger para el otro día era el viernes, para que guardaran y no estuvieran recogiendo, porque el día de reposo no iba a venir. Y fue pucha, ¿acuerdan? Al que más agarrara y al otro día les amaneció cubierta de gusanos, comido de gusanos, eran puros gusanos, el maná se había convertido en gusanos y encendió la ira de Dios, el furor de Dios. ¿Hasta cuándo esta generación perversa han de creer en mi palabra? Sean vuestras costumbres sin avaricias, precisamente eso. Basta cada día su propio afán, porque cada día trae su propio mal.
Ay, pastor, pero no debemos entonces proyectar, no debemos, ojo, 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 ojo. Entonces comamos y ojo, ojo. Debe haber, y eso sí, el Señor también me tiene que capacitar más a mí en esa área misma, a mí, porque yo tampoco he sido y estoy siendo capacitado correctamente aún en ese área. Y es algo que a mí personalmente, al igual que pues creo que acá la mayoría también nos cuesta. Yo pues, porque el Señor sí en su bondad y en su misericordia ahora nos permite aprender un poco acerca de, digamos, las finanzas como cristianos y todo lo demás. Maravilloso. Pero en realidad es algo que ese tema tampoco yo, digamos, a este momento he sido o estoy siendo muy capacitado. Pero lo que sí puedo y tengo claridad con respecto a que finalmente el Señor está hablando es hoy. Es un tiempo hoy. Y en esa esfera, en el hoy, el Señor es entonces que se glorifica. Porque hablar del mañana es un desafío a su soberanía. Hablar del pasado es necio. Dice, ¿quién es el necio que dice en su corazón porque todo tiempo pasado fue mejor? Así que yo lo que veo es que es una relación de dependencia absoluta del día a día. El Señor dijo, no te dejaré ni te desampararé. Tener la confianza y la fe, pero en este caso, como le repito, no solamente entonces para la salvación del alma, ya esa, digámoslo así, ya es más allá. Es entonces, sí me salvó. Y tengo la confianza plenamente de que por medio de su Hijo Jesucristo mis pecados fueron y son perdonados. Tengo salvación y vida eterna en Él. Aleluya. Gloria a Dios. Pero en cuanto a las cosas de aquí, a lo de la vida de esta carne, porque lo que Él nos prometió fue, ¿cuál es su promesa? La vida eterna. Ok, perfecto. Pero esa promesa de que mi alma, mi ser interior, va a disfrutar junto a Él por la eternidad, están contenidas en un cuerpo, en este cuerpo físico, en este cuerpo real. Y Él mismo dijo, te pido que no los quites del mundo, sino que los guardes del mal, porque están en el mundo, aunque no son del mundo. Y continuamos entonces en esta vida, en esta carne. Romanos 8, capítulo 31. No, desde el 28 rápidamente es que no alcanzamos el tiempo. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados, ya sabemos de qué se trata. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Ojo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni aún a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también en Él todas las cosas? Mucho cuidado, porque está haciendo referencia a esto. Ese es el escudo de la fe con la que podemos apagar todos los dardos de fuego del maligno. O sea, si Dios hizo lo más, ¿cómo no va a hacerlo menos? Si es capaz de hacerlo más, y es bueno y misericordioso, para aún enviar a su Hijo Jesucristo a pagar con su propia vida lo que Él no se comió, ¿cómo no va a tener cuidado de nosotros en todo lo que es, en
en todo lo demás. Y la mentira y el engaño del diablo es siempre estar tirando sus dardos de fuego en esa dirección. Lo va a dejar desamparado. Usted está solo. Usted tiene que ver cómo se la juega. Y es siempre entonces levantar argumentos en contra de la bondad de Dios. Todo dardo de fuego del enemigo, del diablo, toda la tentación suya está en hacer que el hombre dude, en que el cristiano, los creyentes, pues dudemos acerca de, escúchenme, la bondad de Dios, de la providencia divina. Y ahí es donde entonces miren las palabras de nuestro Señor Jesucristo, aquí mismo, en el Evangelio, según Mateo. Aquí, a donde vimos, aquí, ok. En el 32, 6:32, porque los gentiles, o sea, los que no tienen fe, buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de esas cosas. Él es un Padre bueno y misericordioso. Es un Padre responsable, no es nuestra figura paterna, disfuncional, irresponsable, donde se le debe o se tiene que, de alguna manera, estar tirando suerte para ver si hoy va a haber comida, si va a pagar el colegio, si va a pagar la casa, si va a pagar, y una zozobra constante. Si se va a beber la plata en guaro y entonces no va a trabajar y entonces nos van a echar de aquí, como viven la mayoría disfuncional. Dios no es ese tipo de padre, no asocie la imperfección nuestra con Él. Él es un Padre bueno y misericordioso y Él dijo, nunca te dejaré ni te desampararé. El Señor es mi ayudador, no temeré a lo que pueda hacerme el hombre. Ese es el escudo de la fe, mis amados hermanos. Como dice allá en 1 de Juan capítulo 5. Confiar plenamente y descansar en las promesas que toda su palabra Dios nos está haciendo. 1 de Juan capítulo 5, versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué? Nuestra fe. Ese es el escudo de la fe. ¿Y cuál es esa fe nuestra? En que estamos persuadidos de que no es mentira, que es mentira, que es un engaño de Satanás. La verdad es que Dios es bueno y es misericordioso. Y Dios tiene cuidado de sus criaturas y tiene cuidado y es responsable por su creación y mucho más, cuanto más si aún nosotros, siendo sus enemigos, nos reconcilió por medio de su Hijo Jesucristo y tenemos la confianza plena de que y descansamos en Él por nuestra y para nuestra eternidad. ¿Cómo no nos abandonamos en todo para con Él? No tiene sentido. Pero el diablo siempre va a argumentar y va a engañar y su mentira va a estar enfocada, dirigida a que dudemos de la misericordia, del amor, de la bondad del Señor. Y va a hacerlo entonces claramente, digamos, haciéndolo no sentir digno, que no es importante para Él, pero el Señor está diciendo, aún los cabellos de vuestra cabeza están contados. Y creo que no hay un padre tan responsable, por más responsable, bueno y fiel que sea en esta tierra, que pueda y tenga aún
los cabellos de sus hijos contados. Pero en la Biblia el Señor está diciendo, no temáis, porque aún los cabellos de vuestra cabeza están contados. Y dice, a mí, hombre, que os he hablado, ¿qué? La verdad, la cual oí de Dios. Ese es el escudo entonces de la fe, mis amados hermanos, que nuestra confianza, nuestra esperanza está puesta en la fidelidad de Dios a su palabra, y Él lo ha prometido. Y Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Y si Él entonces está por mí, ¿quién contra mí? ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Desnudez, hambre, espada, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ese es el escudo de la fe para poder entonces apagar todos los dardos del fuego del maligno, que acuérdate es sembrar la duda a través de la mentira y el engaño. No es importante, usted no es importante para Él. Él no es bueno. Miren los niños cómo se mueren de hambre. Mire que el vecino suyo sí no está leyendo, no está estudiando, no está yendo todos los días a la iglesia, y no mire, y mire a fulano que sí lee y sí va y esto y lo otro, y vea también ahí aguantando hambre, pasando necesidad, esto y lo otro. Muy importante. Bueno, amados hermanos, bien, entonces como siempre un poquito pasado, disculpen. Continuamos el viernes, Dios mediante, para pues ver ya lo que es el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Vamos a despedir este tiempo juntos orando. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder, la gloria por todos los siglos. Amén y amén. Feliz día para todos. El Padre les continúe bendiciendo. Chao, chao.